Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, crisis interna en la policía por intervención política en la lista de oficiales que ascenderán a generales. 4 fueron los oficiales colados entre los 10 de la noche y las 8 de la mañana en la lista de ascensos sin méritos pero con padrinos políticos. Tensión en la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes por propuesta en consulta de archivarle al presidente Duque el proceso de la ñeñe política. Mañana, en un artículo escondido, el Congreso podrá aprobar una ley para encarcelar a quien denuncie corrupción de funcionarios públicos. Joven activista se precia en las redes de lo feliz que fue el fin de semana que pasó con Álvaro Uribe, confidenciales de campaña. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, no cesan las voces de rechazo y de repudio a lo que pasó ayer en el juego entre Llaneros y Unión Magdalena. Mañana habrá reunión de las comisiones disciplinarias de la DIMAYOR. Ojalá se tome una decisión ejemplar. Victoria 2-1 de Alianza Petrolera sobre el América. Los dos equipos se quedan con 3 puntos y dependiendo de lo que pase en Ibagué en el juego entre Deportes Tolima y Millonarios, le sigue dando la vuelta al mundo el golazo olímpico de Juan Guillermo Cuadrado en el triunfo de Juventus sobre Génova por el fútbol italiano. Giorgio para peinar en el primer palo, va el centro cerrado. ¡Golazo! Aquí está, esa es la imagen del día, el gol olímpico que anotó Juan Guillermo Cuadrado en la Liga de Italia. El tiro del colombiano golpeó el palo opuesto y entró en la red sin que nadie más tuviera contacto con ella en el estadio de la Juventus de Turín. La tribuna estalló en júbilo porque además el escaso gol en los torneos le permitió a su equipo abrir el marcador y terminar con triunfo de 2-0 sobre el Genoa. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Queridos backers de Noticias 1, anoche presentamos el kit de la independencia, el mejor regalo para esta época de Navidad. Aquí les contamos cómo obtenerlo. Queridos miembros de la red independiente, en esta época de Navidad queremos que ustedes puedan darle el más valioso regalo a sus amigos y familiares. El kit de la independencia de Noticias 1. Mochila, gorra, mug, muñeco antiestrés, linterna y sticker. Si quieren tenerlo o darlo como regalo a alguien que deseen, solamente deben ingresar aquí a baki.co/inclinada la red independiente y hacer su aporte único por 200,000 pesos o más. Los recursos recibidos serán fundamentales para continuar con nuestra labor informativa independiente en 2022. Recuerden, baki.co/inclinada la red independiente. Clic en aporte único y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Pero también queremos que muchos de ustedes lo reciban, así que a partir de este momento y hasta la medianoche de hoy, por cada 40 aportes en baki.co/inclinada la red independiente, vamos a regalar uno de ellos a nuestros donantes. Y empezamos con la información del día. Inesperadamente, la policía entró en crisis interna por la lista de ascensos a generales que esta semana tramitará el Senado. A los 8 oficiales seleccionados por méritos por la Junta de la institución, la Casa de Nariño le sumó 4 con padrino político a través del ministro de Defensa, Enrique Tapia. Mónica, uno de los añadidos entre las 10 de la noche y las 8:30 de la mañana del día siguiente fue el coronel Faxi Ramírez, quien obtuvo 0 votos de la Junta de Generales, pero que cuenta con padrino político, el expresidente Andrés Pastrana. 42 coroneles de la policía fueron evaluados el pasado viernes por la Junta de Generales de la institución, que definió entrada la noche los nombres de los oficiales que serán presentados al Senado para su ascenso al grado de general. Novoa Piñeros, Rincón Zambrano, Roa Castañeda, Salazar Sánchez, Urquijo Sandoval. Este anuncio con los 8 oficiales seleccionados por la Junta de Generales fue hecho a las 10 de la noche del pasado viernes 3 de diciembre en el Club de Agentes de la Policía. Sin embargo, 10 horas más tarde, a las 8 de la mañana de ayer sábado, la lista se había ampliado. De 8 seleccionados pasó a 12. Los 4 añadidos fueron
Coronel Sandra Patricia Pinzón Camargo, José Luis Ramírez Inestrosa, Facir Ramírez Horta y Juan Carlos Restrepo Moscoso. Noticias 1 supo de fuentes de entera credibilidad que la decisión de incluir a estos 4 coroneles en la lista de ascensos provino de la Casa de Nariño por intermedio del ministro de Defensa Diego Molano, quien a su vez lo transmitió al director de la policía Jorge Luis Vargas. Uno de los vinculados es el coronel Facir Ramírez Horta, vinculado estrechamente durante más de 8 años al expresidente Pastrana, quien ya había abogado por él 2 veces, una cuando lo cambiaron de su esquema de seguridad y otra cuando obligó al gobierno Duque a ponerlo en la subdirección de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, lo que obligó al retiro del entonces director Juan Carlos Buitrago. Y en la medida en que se obtenga evidencia. Unas 2 docenas de coroneles que no fueron seleccionados, pero que obtuvieron buenas calificaciones, se reunieron hoy en el norte de Bogotá con abogados para definir si emprenden acciones jurídicas contra la policía por irregularidades en el proceso y por violación al principio de igualdad. Esta semana, un intendente de la policía de Bogotá atacó a un ciudadano con la misma maniobra que le cegó la vida a George Floyd en Estados Unidos y a Javier Ordóñez en esa misma ciudad. El comando de policía defiende su acción como un supuesto ataque a servidor público que contradice lo que muestran los videos. Camilo Galán. Mónica, la historia de este ciudadano es escabrosa por los ataques que sufrió y por la intención de demostrar culpas que él no tenía. Pensé que moría en manos de la policía. Estos videos que muestran las torturas a las que fue sometido el ciudadano Juan Ricaurte por parte de la policía el pasado 24 de septiembre en la localidad de Kennedy fueron narrados por la víctima, quien tardó en hacer la denuncia por temor. La furia de la policía, el detonante fue efectuar una grabación a fin de evidenciar una irregularidad en un procedimiento de policía. En los videos se aprecia cómo este ciudadano con su celular en mano graba a los oficiales, quienes después de que él les señala que hay cámaras de seguridad en el lugar, es aprehendido fuertemente por el cuello y lanzado al piso. Pero él no le está haciendo nada. ¡No! Acto seguido y mientras Juan Ricaurte ya se encontraba esposado, nuevamente es golpeado, esta vez porque intentó levantarse del andén. Sí, venga. La rodilla del oficial ejerce presión sobre su cuello en un intento de asfixia similar al que terminó quitándole la vida al ciudadano Javier Ordóñez en septiembre del año pasado, lo que provocó protestas en toda la ciudad. El policía que lo presionaba contra el suelo hacía más presión con sus 2 manos ante los ojos de su esposa, que seguía grabando. Después de los malos tratos, quien parece ser un intendente asegura que queda detenido porque su víctima los había agredido, aunque los videos muestran lo contrario. Está capturado por el delito de ataque al servidor público. Posteriormente es trasladado a la URI de Kennedy, en donde antes de ingresar su esposa intenta darle agua, pero tampoco se lo permiten y en cambio le hacen una advertencia que más parece una amenaza. Hágame un favor, permítame. Retire, señora. No lo empuje, pero ¿por qué la empuja? ¿Pero por qué la empuja? Ya es peor porque ya no lo van a poder ver. Ya lo podían ver desde afuera. En la madrugada, dentro de la unidad de reacción inmediata, sufrió nuevos ataques, según él relata. Allá me someten, me mojan toda la noche, no me dejan dormir, me esposan de pie a una baranda. Me obligan a orinarme en los pantalones. Ricaurte asegura que estas cámaras ubicadas en la URI grabaron todo el maltrato que sufrió. Es decir, acá hay un hostigamiento que uno podría decir que es sistemático hacia toda esta familia por diferencias ideológicas. Esta semana, y después de conocerse la denuncia pública hecha por el concejal Diego Cancino, el coronel Jairo Vaquero, comandante operativo de la Policía Metropolitana, desmintió los hechos grabados en video. Al hacerle el requerimiento al ciudadano, este ciudadano agrede a los policías. Como consecuencia de ello, se hace un uso de la fuerza, legítimo y proporcional. Por ahora, Ricaurte confía en que los videos de las cámaras dentro de la URI, que aún están en poder de la policía del sector, sean tenidos en cuenta por el juez de la causa. En el sur de Córdoba, la negligencia policial tiene otros matices. Allí, en la zona rural, la policía judicial se niega a recoger los cadáveres de las víctimas del Clan del Golfo por temor a un atentado, pero al mismo tiempo se niega a reconocer que perdió el control del territorio. Líderes sociales del sur de Córdoba están denunciando que las autoridades encargadas de hacer el levantamiento de los cadáveres en esa región del país no llegan a tiempo y son los mismos familiares de las víctimas quienes tienen que llevarlos a medicina legal. Siempre que matan a una persona en zona rural que no sea en el casco urbano, puede demorar 12, 24, 36 horas. Yamir Pico, quien es líder social de la zona, grabó la semana pasada este video en el que se ve a un humilde campesino sentado en la parte trasera de una camioneta de Platón y a su hijo asesinado envuelto en lo que parece ser una sábana blanca. Me doy cuenta
que lleva a una persona muerta, abrazada, lo veía muy acongojado. Yo desde un principio pensé, dije, debe ser un familiar. Según el líder social, el hombre que llevaba al cadáver en la camioneta es el padre de la víctima, que estuvo más de 36 horas en el lugar esperando a que la policía judicial llegara, pero nunca apareció. El papá, ya al ver que su hijo iba a empezar a estar en estado de descomposición, porque fue matado a bala, lo arropa en unas sábanas blancas que en el video que yo grabo se dan cuenta, lo envuelve. Pico comentó que después de rogarle a varios vehículos que pasaban por la zona, el padre de la víctima pudo subir a su hijo en la camioneta que lo llevó hasta Montelíbano, Córdoba. Y esta persona, de muy buena forma, accede, cobrándole prácticamente, creo que la gasolina, y lleva a su hijo en esa camioneta estaca con un dolor gigante en un trayecto que pudo haber demorado entre 1 hora y media y 2 horas. Noticias 1 se comunicó con el coronel Gabriel Bonilla, comandante de la policía de Córdoba, quien aseguró que la tardanza para llegar a las zonas rurales se debe a que primero tienen que verificar que la información es veraz. Se hace necesario implementar unas medidas que van desde la verificación a través de diferentes fuentes confiables para determinar que no sea una información falsa para obligar un desplazamiento a un atentado. Y negó que, a pesar de no poder ingresar oportunamente a zonas rurales, la policía haya perdido el control del territorio. Tenemos algunos municipios con jurisdicciones en donde hace presencia delictiva el grupo armado organizado Clan del Golfo, que en varias ocasiones ya ha realizado atentados. Esa no puede ser una respuesta de la institucionalidad, decir, traigan ustedes los muertos porque nosotros nos dan miedo ir. Al final, el padre de la víctima tuvo que llevar a su hijo hasta la morgue del municipio de Montelíbano, en donde se encontró con su hija y juntos se abrazaron para llorar la muerte de su ser querido. Un ambiente de tensión vivirá esta semana la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por cuenta de la propuesta de archivo del proceso de la ñeñe política al presidente Duque. Víctor Ballestas. Mónica, el representante Óscar Villamizar es uribista y de Santander, uno de los departamentos sede de la ñeñe política. Él propuso el archivo a favor de Duque sin consultarle a su compañero investigador, el representante John Jairo Cárdenas. Esta semana habrá debate interno. Esta semana se publicó que el representante investigador Óscar Villamizar, quien preside la Comisión de Acusación de la Cámara en donde se encuentra el proceso contra Iván Duque por el escándalo conocido como la ñeñe política, proyectó archivar el proceso. Payasadas. Villamizar, quien se autonombró investigador del jefe de Estado y del expresidente Uribe, fue elegido por el uribismo al Congreso y es oriundo de Santander, cuyos políticos están también denunciados en la ñeñe política. Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña. La noticia pasó desapercibida, sin embargo, el archivo proyectado por Villamizar creó enfrentamientos entre los miembros de la comisión. El primer inconforme fue el representante de la U, John Jairo Cárdenas, que también es ponente del caso y quien no fue enterado por Villamizar de su decisión. Esto es con argumentos. A su disgusto se sumaron las voces de otros representantes de la célula investigadora que solicitaron hacer público todas las pruebas y otras piezas del expediente como está previsto en la ley. La investigación que se adelanta ante la Cámara de Representantes será reservada. Cuando se refiera al presidente de la República o quien haga sus veces, el expediente será público. Duque y Uribe fueron denunciados después de que se conocieran varias grabaciones en audio de conversaciones entre personas de la campaña Duque Presidente de 2018 y el presunto narcotraficante José Guillermo Hernández, más conocido como el Ñeñe. Lo saludé. Lo que se oye en esas grabaciones evidenciaría la comisión de varios delitos electorales, incluida la compra de votos en algunas regiones del país, entre otras La Guajira, César y Santander. Ante toda esta estructura criminal, utilizada presuntamente por el entonces candidato a la presidencia de la República Iván Duque Márquez para las elecciones presidenciales de 2018 y el senador Álvaro Uribe Vélez, en consecuencia, es evidente los nexos de narcotráfico con el gobierno nacional.
En el expediente reposan 1.500 audios, entre ellos una conversación entre el hermano del Ñeñe, conocido con el sobrenombre de El Goyo, con María Claudia Daza, ex asistente de Uribe, sobre la forma de conseguir dinero entre empresarios de la costa. Y en otro audio, Claudia Daza habla con la directora del Centro Democrático, quien se refiere a $300.000 que venían del exterior para la campaña de Duque, aparentemente del empresario venezolano Cisneros, de la oposición a Maduro. A pesar de las pruebas, el auto de Villamizar cita la cuestionada resolución de octubre pasado del Consejo Nacional Electoral, que también archivó el proceso contra la campaña Duque. Mi padre fue amigo de su padre hace años. Este martes 7 de diciembre, la comisión tiene sesión para tratar el tema y decidir si acepta el archivo o si el proceso contra el presidente de la República sigue adelante. Las intenciones del fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría dejaron expuesta la orientación que el Contralor Felipe Córdoba le ha dado a sus decisiones para afectar las próximas elecciones. La exclusión de sus cercanos políticos y el énfasis en el precandidato Fajardo así lo muestran. Carlos Felipe Córdoba no es un contralor, es una ficha política. El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, es un actor político, como lo señaló el precandidato presidencial Sergio Fajardo esta semana. Pero no ahora, sino desde hace años. Inició su vida pública en las Juventudes Uribistas. Los cargos públicos que ha tenido fueron todos respaldados por políticos y hoy en día es cercano al liberalismo de César Gaviria, al Partido Conservador de su suegro Omar Yepes, a Cambio Radical tanto con Alex Char como con Germán Vargas Lleras y al propio gobierno de Iván Duque y de Uribe. Muchas gracias, presidente Gaviria, al expresidente Pastrana, también le agradecemos al expresidente Uribe. Independientemente de la responsabilidad que les cabría a los implicados por la Contraloría de Córdoba en la segunda instancia del fallo sobre Hidroituango, que un ente de control no tenga un jefe independiente mina la seriedad técnica de sus decisiones. El que tiene miedo, que compre un perro, yo tengo 8. Córdoba, contralor desde el año 2018, frecuenta constantemente Pereira, su ciudad natal, en donde gestiona obras públicas en lugar de vigilar la correcta ejecución de los recursos públicos, incluso de la misma entidad que dirige. Con las gestiones realizadas por el gobierno nacional y por el padrino de este proyecto, Carlos Felipe. Carlos Felipe Córdoba es esposo de Marcela Yepes, hija del presidente del Partido Conservador, y su cercanía con el expresidente Gaviria se le atribuye al nombramiento de su actual contralor delegado contra la corrupción, Cristian Castro, que fue comisionado por Córdoba para dar un segundo fallo en el proceso contra Sergio Fajardo, pero quien tuvo que ser separado de esa decisión precisamente por sus nexos con Gaviria, declarado enemigo del precandidato presidencial. Su obediencia ya fue puesta a prueba en 2017 cuando, siendo auditor, presentó informes falsos e ilegales, sin tener competencia alguna, pretendiendo demostrar que la gobernación había puesto la pauta a mi servicio y pagado favores a donantes de mis campañas con contratos. Para algunos analistas causa suspicacia que la Contraloría no haya vinculado en las responsabilidades de la investigación a otros actores políticos que también tomaron decisiones en la construcción de la hidroeléctrica. Otras personas que estuvieron involucradas, como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia, durante el periodo en cuestión de la obra de Hidroituango, no hayan sido tenidas en cuenta por la Contraloría para este mismo evento procesal. La decisión de la Contraloría no solamente hace un ejercicio de derecho en términos del gran caso político y de energético que significa Hidroituango, sino que también reconfigura las estructuras de poder con miras a las elecciones. El fallo de la Contraloría debe surtir un trámite en el Consejo de Estado para quedar en firme. El precandidato Sergio Fajardo acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según dijo, porque no tiene garantías en la Contraloría colombiana. Esta mañana el registrador Alex Vega dijo que estas serían las elecciones en las que las misiones no vienen a observar sino a aprender. Terminadas ellas, la lección es que el resultado fue alterado por la improvisación del mismo Vega, quien produjo una avalancha de votos nulos y reclamos que podrían seguir vigentes en las próximas que conducirá el mismo registrador. Y una participación de apenas el 10% del electorado. Hoy, por primera vez en Colombia, se llevaron a cabo las elecciones de los consejos municipales de juventud. Esta jornada, en la que los jóvenes entre 14 y 28 años de todo el país eligieron a sus 10.800 representantes, en su mayoría de partidos tradicionales, entre 41.000 candidatos, terminó con cientos de reclamos en las redes sociales. Las primeras denuncias se enfocaron en el registrador nacional Alexander Vega. Ayer cambió las reglas del juego para las elecciones de hoy. Con esta resolución, el registrador dio vía libre para que muchos electores depositaran su voto donde quisieran.
En los municipios zonificados, el joven elector con edad entre 14 y 17 años cuya tarjeta de identidad apta para votar se encuentra en el censo electoral tendrá el derecho a sufragar en el puesto más cercano a su lugar de residencia. El senador Jorge Enrique Robledo denunció que la decisión del registrador abriría la posibilidad de eventos fraudulentos. Además, el cambio que introdujo en las reglas del juego posibilita que haya fraude electoral, porque los electores puedan votar más de una vez. Algunos candidatos, como la líder estudiantil Jennifer Pedraza, le exigió al registrador explicaciones por la medida que impartió en vísperas de las elecciones. Les preguntamos, ¿y ustedes cómo van a hacer para que la gente no vote dos veces? Una vez en el puesto de votación en donde se inscribió y otra vez en el puesto de votación cerca de sus casas, y nos dicen, no, buena fe, tenemos que partir de buena fe. Horas más tarde, denunció que se presentaron casos de delitos electorales en el sur de Bogotá. En el caso de San Cristóbal pasó algo muy grave, y es que más de 20 votos básicamente se anularon por instrucciones equivocadas de jurados de votación que indicaron que debía votarse 3 veces por tarjetón. En el punto de votación del Colegio República de Panamá, en la localidad de Barrios Unidos, testigos electorales advirtieron que electores estaban sufragando en diferentes mesas. Se han venido presentando casos donde menores de edad han venido votando en varios puntos y puestos a nivel Bogotá. Este joven, que sufragó como ordena la ley, denunció que por la resolución de la registraduría no tuvo restricciones para votar en varias partes si así lo hubiera decidido. Puesto de votación Salón Comunal de Monterrey en la mesa 001, en donde solamente se anotó mi cédula en un listado con esfero, posibilitándome el ejercicio al voto, dado que me encuentro inscrito en la localidad de Teusaquillo para ejercer mi derecho al voto. Más de 30.000 hombres de la fuerza pública fueron destinados a custodiar las zonas donde se concentraron las votaciones. En Novita, Chocó, 4 mesas fueron trasladadas por los combates entre guerrilleros del ELN y miembros del Clan del Golfo, que completan 7 días. Cali y Bogotá, el ICETEX y el Ministerio de Tecnologías abrieron las opciones que les permitirán a bachilleres y profesionales recién graduados estudiar sin pagar la matrícula. Con el fin de impulsar el acceso de un mayor número de jóvenes a la educación superior, distintas administraciones locales e instituciones nacionales han puesto a disposición de los estudiantes becas, créditos fáciles y otros recursos de apoyo económico. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció esta semana que se emitirán bonos sociales para financiar 20.000 becas de educación superior entre jóvenes de bajos recursos. 20.000 becas de educación superior gratuita, pertinente, de calidad, con las mejores universidades públicas y privadas de nuestra ciudad. En Cali se lanzó el programa Todas y Todos a Estudiar, una iniciativa de la alcaldía para apoyar la educación universitaria, la técnica y la tecnológica de 10.000 jóvenes de la ciudad. Somos del entendido que no hay algo más importante que educar a nuestros jóvenes, que propiciar su talento y sofisticar su atención a través de educación de alta calidad. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación abrió convocatoria de becas pasantías para estudiantes que hayan completado el 70% de sus créditos universitarios o que se hayan graduado máximo hace 3 años. Además, recibirán 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes durante 1 año. Esta cartera también abrió una convocatoria para estudios de doctorado en investigación, desarrollo e innovación y en ambiente y desarrollo sostenible para apoyar la formación de 600 posgraduados en todo el país. Por su parte, la estatal ICETEX anunció la apertura de una convocatoria para otorgar 40 becas para estudiar en Hungría a partir de septiembre del año entrante. Las postulaciones para adelantar estudios de pregrado, maestría y doctorado deben concretarse antes del próximo 17 de enero. Los programas de pregrado y doctorado tendrán una duración de 4 años y los de maestría de 1,5 a 2 años. Todos los estudios se desarrollarán presencialmente en instituciones de educación superior de ese país europeo. En Medellín subió el precio de los restaurantes y bajó el de la comida, lo que indican los indicadores. El boletín de precios del consumidor del DANE cuenta que en Medellín bajó el precio de las comunicaciones, la ropa y la recreación, pero subió el precio de los restaurantes, el transporte y las bebidas alcohólicas. Esto indica que a la factura final le metieron el cover. Esto es lo que indican los indicadores. 40 años después, está claro que fue el racismo el que produjo la mayoría de los muertos de la pandemia del SIDA, que comenzó hace 40 años y que apenas en estos años se conoció su cura.
Hace 40 años otra pandemia tuvo al punto de la extinción a los habitantes de África Meridional, el SIDA, otro virus que lleva 4 décadas mutando en los humanos, al cabo de los cuales ya no es una enfermedad inexorable mortal. Lo mortal es la desigualdad en el acceso a los medicamentos. A nivel global, de los casi 40 millones de personas que vivían con VIH en 2020, solo 28,2 millones de personas tenían acceso al tratamiento antirretroviral. Pero en los últimos 2 años la atención ha estado dirigida a la pandemia del COVID-19, que en tiempo récord logró desarrollar la vacuna y tratamiento con medicamentos, mientras las cifras de nuevas infecciones por VIH en América Latina no han descendido en los últimos 10 años. Y ese dato en nuestra región de América Latina es en relación a un estimado de 2,1 millón de personas que vivían con VIH en 2020, solo 1,4 millones de personas estaban en tratamiento antirretroviral. Lo que significa que las metas a las que se pretendía llegar no fueron alcanzadas. Por eso ahora el nuevo objetivo en el mundo es acabar con el SIDA en 2030. El SIDA sigue siendo una pandemia. La luz roja parpadea. Y solo si nos movemos rápidamente para acabar con las desigualdades que impulsan la pandemia, podremos superarla. Según cifras de ONU-SIDA, más de 680.000 personas murieron por SIDA o enfermedades relacionadas en 2020. El Fondo Nacional de Garantías tiene la posibilidad de convertirse en el respaldo de préstamos bancarios para quienes no lo tengan sus cuentas desordenadas o lo hayan perdido. Según la Superintendencia Financiera, del 20 de marzo de 2020 al 19 de noviembre del 2021, las empresas y los hogares colombianos han financiado sus actividades económicas y personales a través de 524,7 millones de operaciones de créditos desembolsados que suman 649,4 billones de pesos. La tasa de aprobación de créditos está por encima del 84%. Sin embargo, cuando los bancos rechazan este tipo de operaciones, el 59,3% de las veces está asociado al riesgo de incumplimiento de pago, el 29,2% al flujo de caja y el 20,4% a la poca experiencia financiera. Si usted se encuentra en alguno de estos escenarios, sepa que el Fondo Nacional de Garantías, FNG, puede respaldarlo en su iniciativa de endeudamiento. Aunque directamente el FNG no presta plata, se actúa como fiador institucional para respaldar créditos de consumo, educativos, de libranza y de libre inversión. El contacto para la obtención de la garantía es directamente con el intermediario financiero, quien realizará el estudio de crédito y determinará la insuficiencia de garantía para respaldar el crédito. Posteriormente, el banco solicitará la garantía ante el FNG. El Fondo Nacional de Garantías cobra comisiones del 3,8% de la porción garantizada. Por ejemplo, un crédito de 100 millones de pesos garantizado al 50% y con una comisión de 3,8% termina pagando una comisión de 1,9 millones de pesos. Ya regresamos con las selfies de Navidad y los top secrets de campaña. Este es Noticias 1, la red independiente. Los cuerpos de inteligencia del país intentan verificar informaciones captadas en comunicaciones interceptadas que dan cuenta de la muerte de alias El Paisa, el ex jefe de la columna Teófilo Forero de las extintas FARC, en un combate entre disidencias en territorio venezolano. El Paisa, según la información captada, habría muerto en una emboscada del grupo de alias Iván Mordisco, con las que su grupo se disputa el control del tráfico humano, de drogas y mercancías en territorio fronterizo con Colombia. Este es Noticias 1, la red independiente. El grupo Gilinski, que pretende mediante una oferta pública hostil de acciones tomar el control de los grupos o de los negocios del grupo empresarial antioqueño, ha conseguido opciones de compra hasta el momento por el 0.03% de Nutresa. Juliana Ramírez. Mónica, las primeras acciones en juego son de los accionistas minoritarios, es decir, los que no son miembros del grupo GEA, que pueden hoy conseguir un mejor precio del que resultaría si los Gilinski no logran su cometido. Una oferta pública de adquisiciones OPA hostil se le denomina el ofrecimiento para comprar acciones de una empresa cuando no se ha concertado con los dueños anteriormente.
Aunque en mercados desarrollados es normal este tipo de operaciones, en Colombia ha generado gran revuelo la intención de los Gilinski de permear el grupo empresarial antioqueño a través de las empresas Nutresa y Sura. Desde hace más de 20 días se ve este tipo de avisos de los Gilinski en distintos medios de comunicación impresos. Nugui, empresa de los Gilinski, está pagando $7,71 por acción. Hasta el viernes pasado se había registrado 43 aceptaciones de compra ante la OPA, representadas en 93.292 acciones, es decir, apenas el 0,03% del capital de Nutresa. El objetivo de los Gilinski es tener el control de la empresa a través del mínimo 50,1% de sus acciones y hasta 62,62% de las mismas. Es decir, suponiendo que el 100% de los accionistas quisieran vender, no podrían hacerlo, pero lo que sí podrían hacer es aprovechar la valorización de sus títulos que ha causado la coyuntura. El público que simplemente es minoritario y que está en pantalla, simplemente liquida, asegura ganancias, evita un proceso más largo y también tiene liquidez que puede utilizar en otro tipo de compañías. En teoría, actualmente los accionistas tienen en simultánea la posibilidad de llevar a cabo dos operaciones: vender acciones a través de la OPA o a través de la pantalla de la Bolsa de Valores de Colombia. Si la OPA no es exitosa y los Gilinski no desean comprar un límite inferior al 50%, el precio de la acción de Nutresa podría caer y en este escenario sería conveniente vender antes de la OPA. El mercado necesita más, que haya más de este tipo de movimientos, porque pues el mercado de valores ha tenido un desempeño no muy bueno en los años más recientes. Por otra parte, están quienes compran porque desean ganarse el diferencial entre el precio en el mercado secundario y el de la OPA, rentabilidad que, aunque es menor del 40%, representaría una ganancia. Nosotros decidimos tomar un pedazo de nuestro salario de adquirir acciones de Nutresa para no venderlas en la OPA. Apelando al regionalismo del GEA, hay distintas campañas que están promoviendo para comprar acciones de Nutresa para no vender en la OPA a los Gilinski. Y finalmente hay accionistas que están apostando a que Nutresa haga una OPA más competitiva, que en todo caso tendría que ser a un precio mínimo 5% más alto de lo propuesto por los Gilinski. Escondido en el proyecto Paradójicamente contra la corrupción apareció un artículo para atemorizar con penas de prisión entre 5 y 10 años a quienes denuncien a funcionarios y exfuncionarios públicos por corrupción. Juan Fernando Barona. Mónica, el artículo ya se había eliminado, pero el representante César Lorduy, cercano al precandidato Alex Char, lo volvió a introducir. Lo más probable es que mañana lo apruebe el Congreso y censure así las acciones ciudadanas en defensa del patrimonio público. La semana pasada se descubrió que en un proyecto anticorrupción que cursa en el Congreso y al que le falta solo una plenaria que se surtirá mañana para convertirlo en ley, se introdujo un polémico artículo que impone pena en cárcel de 5 a 10 años a quienes calumnien a juicio de los investigadores, a funcionarios o exfuncionarios públicos y sus familiares. La inclusión de este artículo, cuyo contenido se considera como una forma de desincentivas a los denunciantes de actos corruptos de los empleados del Estado, fue iniciativa del representante César Lorduy, de Cambio Radical y muy cercano al precandidato presidencial de la Costa, Alex Char. El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de 60 a 120 meses. El artículo incluido en el proyecto está siendo impulsado en el Congreso para conseguir los votos necesarios mañana por la Casa de Nariño y por sus partidos y aliados. Allí también se imponen millonarias multas. Multa de 13.33 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal. Congresistas independientes, constitucionalistas y organizaciones periodísticas e instituciones defensoras de la libertad de prensa y de opinión rechazaron este nuevo intento por censurar a veedores y periodistas de investigación. El enredo penal en que se mete quien da información de funcionarios corruptos mientras se prueba si entregar esa información fue delito o no es el mejor incentivo para no denunciar. Es una paradoja que este gobierno que vive criticando a Venezuela esté recorriendo los mismos pasos de Chávez y Maduro para acabar con los medios de comunicación y con los periodistas independientes. El representante a la Cámara por Cambio Radical, José Daniel López, del mismo partido del ponente Lorduy, ya había eliminado este artículo en un debate anterior. Lorduy lo revivió, por lo que se sabe que tiene fuerte apoyo político del oficialismo. Si mañana se aprueba, es el último debate. Fue aprobado en Senado un artículo muy parecido
sería casi irremediable su inclusión a menos que el presidente objetara el proyecto de ley. Vivian Newman añadió que se está yendo en dirección contraria al estándar del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la materia que indica que se debe despenalizar el debate público sobre los actos de los voceros del Estado. Se tiene la idea real de que la sanción de la injuria y la calumnia penalmente puede resultar dañina para el ejercicio de las libertades de información y de expresión. La Fundación para la Libertad de Prensa FLIP recordó que un artículo similar ya se había intentado aprobar en la reforma al Código Electoral y se había derrotado. Paradójicamente, hace apenas unas horas, el presidente Duque, promotor invisible de este artículo de censura del libre debate, fue condecorado por el rey de España en Cartagena por sus aportes a la democracia. Medellín alcanzó a desarrollar en la pandemia una aplicación que le permitirá a su gente tomarse una foto en cualquier punto del alumbrado navideño sin salir de su propia casa. Por primera vez en 54 años, a los tradicionales alumbrados navideños de Medellín se les incorporó tecnología basada en realidad aumentada. Para sumergirse en el entorno virtual navideño será necesario descargar una aplicación especial. Al entrar a la app correspondiente, los usuarios podrán seleccionar dos opciones basadas en realidad aumentada o en realidad virtual. Con la primera, los amantes de la época de Navidad podrán tomarse una selfie en la sala de su casa, en la calle o cualquier otro lugar y de fondo hacer que aparezca uno de los alumbrados de la ciudad. Las personas puedan incluir en sus fotos personajes protagonistas del alumbrado navideño, los destellitos, y los puedan incluir como si los estuvieran acompañando. Adicional, pueden complementar sus fotografías con marcos, con stickers navideños y posteriormente compartirlas en sus redes sociales. La segunda opción permite recorrer con un celular, computador o tableta los principales puntos de iluminación navideña de manera virtual. Se trata de un recorrido en tercera dimensión que traslada al usuario a los alumbrados sin moverse del lugar en que esté. Para las personas que no puedan estar en el alumbrado, no se pierdan estas figuras que están elaboradas para todos ustedes y el disfrute de las familias. Las gafas de realidad aumentada que se ofrecen mejorarán la vivencia digital. Una activista de las redes pasó su mejor fin de semana en el Ubérrimo y un abrazo entre Galán y Robledo, confidenciales de campaña. Después de muchas horas de camino, hemos llegado al Ubérrimo. Ella es una chica de no más de 23 años. Es activista del uribismo en las redes sociales. Tiene 82.000 seguidores en Instagram, en donde suele publicar numerosas fotos suyas y de las personas que sigue o la siguen, entre ellas Álvaro Uribe. Sueñen y no paren de soñar, porque se hace realidad. Pero di que estás en lugares inciertos. Estoy en lugares inciertos. Este fin de semana, Laura Gallego, así se identifica a sí misma la admiradora del jefe del Centro Democrático, subió varios videos para dejar constancia pública de que estaba pasando unos días con el expresidente en una de sus haciendas predilectas, la del Ubérrimo, en zona rural del departamento de Córdoba. 5 horas de cabalgata. Y el señorísimo, como si nada. Y yo, destruida. La linda huésped del exmandatario fue narrando en cámara las actividades que desarrollaba junto al exsenador en el día y la noche. Hoy estamos fashionistas con el sombrero del presidente. Con líderes, de la comunidad, de empresas. Y dejó evidencia de su despedida al final del paseo con lágrimas de tristeza mientras emprendía el vuelo de regreso presuntamente a Medellín en una avioneta seguramente privada. La afectuosa amiga del expresidente también es apreciada por otras figuras del uribismo. Se sabe por otros videos de Laura al lado de la vicepresidenta Ramírez, de la directora del Centro Democrático y hasta del presidente Duque y de otros amigos de ese partido dan cuenta de que ella podría tener un futuro político muy promisorio. En la coalición Centro Esperanza, las aguas no están tan calmadas como se esperaba después de la exitosa reunión en que el precandidato Alejandro Gaviria decidió unirse al grupo de los otros precandidatos.
La decisión de la coalición de presentar una lista única y abierta al Senado es cada vez menos probable. Primero, los hermanos Galán anunciaron que su revivido partido, el Nuevo Liberalismo, llevará lista propia y cerrada, motivo por el cual al decentísimo senador Jorge Enrique Robledo se le escapó una palabra gruesa. El incidente no pasó a mayores gracias a las buenas maneras tanto de Robledo como de los Galán, después de unas disculpas del primero aceptadas por los segundos. Todos los compañeros que nos acompañan de la coalición Centro Esperanza, muy especialmente a Jorge Enrique Robledo. Venga, Jorge Enrique, venga. Hoy se dijo que Ingrid Betancourt, a quien el Consejo Electoral le revivió su partido Oxígeno, estuvo en reuniones para decidir si su colectividad también tendría listas separadas. En todo caso, en la coalición no creen que la separación de las listas sea motivo para no llegar a las presidenciales con un solo candidato. Falta saber cuál de todos estos será el elegido. Queridos miembros de la Red Independiente, en esta época de Navidad queremos que ustedes puedan darle el más valioso regalo a sus amigos y familiares. El kit de la Independencia de Noticias 1. Mochila, gorra, mug, muñeco antiestrés, linterna y sticker. Si quieren tenerlo o darlo como regalo a alguien que deseen, solamente deben ingresar aquí a baki.co/inclinada la Red Independiente y hacer su aporte único por 200.000 pesos o más. Los recursos recibidos serán fundamentales para continuar con nuestra labor informativa independiente en 2022. Recuerden, baki.co/inclinada la Red Independiente. Clic en aporte único y listo. Muchas gracias por elegir la independencia. Una cantante callejera de la Plaza Quincy de Boston se sorprendió cuando encontró en su público, o entre su público mejor, al cantante John Legend, autor e intérprete de la canción que ella cantaba junto con su familia. Y a pesar de la emoción, mantuvo el tono hasta merecer el aplauso del artista. Nos vemos en las redes sociales el próximo miércoles a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Bueno, y aprovechamos para invitarlos nuevamente a que hagan sus aportes ingresando a baki.co/inclinada la Red Independiente, y que de aquí hasta las 12 de la noche por cada 40 aportes vamos a entregar uno de nuestros kits. Así que feliz noche para todos.